empiece el parto, el tapón mucoso bloquea la apertura del cuello uterino, protegiendo al bebé del exterior. El cuello del útero se abre completamente, permitiendo al bebé entrar al canal del parto o vagina para su nacimiento. La placenta es un órgano creado por el cuerpo de la mujer tan solo para el embarazo y crece en la pared del útero. Proporciona las hormonas para mantener el embarazo y transfiere oxígeno y nutrientes de la sangre de la mamá a la sangre del bebé. La sangre del bebé viaja a la placenta y de vuelta al bebé a través del cordón umbilical. De la placenta crece la fuente o saco amniótico. El agua o líquido amniótico dentro de esta bolsa mantiene al bebé en un entorno cálido y confortable. Cuando la mujer se acerca al momento del nacimiento, su cuerpo experimenta numerosos cambios físicos y hormonales en preparación para el alumbramiento. Estos síntomas le indican que el parto se acerca y pueden ocurrir un mes antes del nacimiento y hasta que comienza el parto. Las contracciones preparatorias avisan que el parto se acerca. Durante los últimos meses del embarazo, muchas mujeres notan contracciones ocasionales sin un patrón regular. Estas sensaciones, también llamadas contracciones de Braxton-Hicks, son originadas por la pared muscular del útero que suavemente se tensa y se relaja, preparándose para el trabajo de parto y el nacimiento. A diferencia de las contracciones durante el parto, no son tan fuertes y frecuentes como para abrir el cuello del útero y empujar al bebé hacia abajo. Se hacen más incómodas al acercarse el momento del parto. Tuve contracciones 6 semanas antes de llegar al momento del parto. No empezaron muy mal, pero después se hicieron muy fuertes. Aunque las contracciones Braxton-Hicks duelen, no se pueden comparar con las contracciones durante el parto. Debes prestar atención al número de contracciones preparatorias que experimentas, especialmente antes de que el embarazo se haya terminado. Si experimentas contracciones antes de 37 semanas, cada 15 minutos o menos, o más de 4 a 6 en una hora, llama al médico. Podrías tener un parto prematuro y dar a luz a un bebé prematuro. Intenta vaciar la vejiga, acuéstate a descansar y bebe líquidos para hacer más lentas o detener las contracciones preparatorias. Continúa cronometrando las contracciones mientras descansas y llama al médico para decirle si las contracciones disminuyen o no. El aligeramiento, también llamado acomodamiento, es otra señal de que el parto se acerca. Este movimiento baja al bebé dentro de la pelvis en preparación para el alumbramiento. Generalmente ocurre cerca de las 2 semanas antes del parto para las mamás primerizas y podría ocurrir hasta unas pocas horas antes para las mamás que ya tuvieron hijos antes. Se llama aligeramiento porque las mamás dicen que pueden respirar mejor una vez que el bebé desciende. Ahora deja de presionar los pulmones de las mamás y también generan menos presión en el estómago, por lo que las mamás tienen mayor apetito y menos ardores de estómago. Sin embargo, hay más presión en la vejiga, por lo que tendrás que ir al baño con mayor frecuencia. Cuando el bebé descendió sentí mucha presión. La cabeza del bebé estaba muy abajo y tenía que ir al servicio muchas veces por la presión. Otra señal de que el parto se acerca es la salida del tapón mucoso. El tapón mantuvo el útero sellado durante el embarazo y sale ahora cuando el cuello del útero comienza a adelgazar y a abrirse. Generalmente ocurre unos pocos días o semanas antes del parto, pero podría ocurrir al comienzo. También puedes notar una pequeña mancha rosada, aunque muchas mamás no notan nada. Algunas mujeres experimentan el instinto de anidar. Las futuras mamás sienten una subida repentina de energía y la necesidad de preparar la casa para el bebé. Es una buena idea intentar conservar esta energía para el trabajo de parto. Cuando tuve el deseo de anidar, quería preparar la casa enseguida para el bebé. Quería tener todo limpio y colocar toda su ropa en los cajones. Era una locura. Otra señal
señales de que el parto está cerca son la pérdida de peso de 1 a 3 libras, o sea, entre medio kilo y kilo y medio, aumento del dolor de espalda y síntomas como diarrea, indigestión y náuseas causados por el cambio de hormonas. El parto comienza generalmente entre la semana 37 y 42 del embarazo. Nadie sabe realmente lo que hace que empiece, pero lo más seguro es que el cambio de hormonas tenga algo que ver con ello. Las contracciones son más fuertes, más largas y se producen más cerca, lo que indica que el trabajo de parto ha comenzado. No desaparecen al acostarte o cuando cambias de actividad y continúan incrementando en intensidad, llegando a durar hasta 30 segundos cada una. Empieza a cronometrar la duración y la frecuencia para poder explicar a tu médico el progreso. 7 minutos y medio. ¿De separación o de duración? Separación entre contracciones. ¿Cuánto ha durado? Fue 1 minuto y medio aproximadamente. ¿Aproximadamente? Mi parto empezó. Me desperté a las 2:30 de la mañana con fuertes contracciones hasta el punto que tenía que respirar entre ellas y ocurrían cada 10 minutos. Eran mucho más fuertes en mi espalda y sentía menos tensión en el abdomen. Se hacían cada vez más fuertes y con menos separación entre ellas. Así supe que el parto había comenzado. La bolsa o fuente se rompe antes de que las contracciones empiecen en el 12% de las mujeres, indicando que el parto comenzará pronto. Un desgarrón en la bolsa del líquido amniótico producirá la pérdida de líquido. En la mayoría de los casos, solo se pierde el agua alrededor de la cabeza del bebé y el resto del líquido se expulsa gradualmente durante el parto. La mayoría de las veces, la fuente se rompe durante el parto. Si se rompe la fuente, llama enseguida al médico. El médico te preguntará el color, olor y la cantidad de líquido y la hora a la que se rompió la fuente. Era la 1 o la 1:30. Incluso si no estás segura si se rompió la fuente o no, deberías llamar al médico. Quizás quieran que vayas a la clínica para que puedan observarte. El trabajo de parto se divide en 3 etapas. Primera etapa en la que las contracciones hacen que el cérvix adelgace y se abra completamente. La segunda etapa en la que se puja y se produce el nacimiento. Y la tercera etapa en la que se expulsa la placenta. Durante el parto, el bebé realiza un viaje maravilloso desde dentro de la mamá hasta el mundo exterior. Y al igual que cada mamá y bebé es diferente, cada parto también lo es. Muchos factores influirán en lo que sucederá y en la duración de este viaje. De hecho, la duración total del parto puede variar desde 6 hasta 24 horas o más. El parto es generalmente más largo para las mamás primerizas y más corto para las mamás que ya tuvieron hijos. Recuerda que la duración de tu parto puede ser diferente. La primera etapa del parto dura hasta que el cuello del útero se dilata completamente. Suele durar un promedio de 14 horas para las mamás primerizas y 8 horas para las mamás que ya tuvieron hijos. La primera etapa se divide en 3 fases: la fase inicial, la fase activa y la transición. Estas fases constituyen una experiencia completa y muchas mamás no siempre diferencian cuándo pasan de una fase a otra. Durante la fase inicial de la primera etapa del trabajo de parto, la parte superior del útero se contrae, lo que hace que el cuello del útero empiece a adelgazarse. Las contracciones hacen que el cérvix se dilate y comience a abrirse. En la fase inicial, el cuello del útero se dilata hasta 3 centímetros. Las contracciones durante la fase inicial pueden durar tan solo 30 y 45 segundos.
El tiempo de separación entre las contracciones se mide contando desde el principio de una contracción y hasta el principio de la siguiente. En la fase inicial ocurren en intervalos de 5 a 30 minutos de separación entre ellas, convirtiéndose en más regulares al ir avanzando la fase inicial del parto. Si te despiertas por la noche con contracciones durante la fase inicial, lo mejor es que vuelvas a intentar dormirte. Al principio, intenté descansar y dormir un poco. Cuando me di cuenta de que no estaba funcionando, bajé las escaleras y me senté en la pelota de parto. La fase inicial dura generalmente entre 6 y 12 horas para las mamás primerizas, y dado que esta es la fase más larga de la primera etapa, las mamás se sienten con frecuencia más cómodas si se quedan en casa. También es importante comer, beber y descansar todo lo posible en preparación para el desafío de la siguiente fase, la fase activa. Bien. ¿Bien? Estoy bien. Sí. ¿Puedes continuar? Si no puedes descansar, te puede ayudar a cambiar de posición y continuar haciendo pequeñas actividades. Caminar estuvo muy bien. Estaba amaneciendo y todavía estaba un poco oscuro y todo estaba tranquilo y callado. Sentía mucha calma, así que fue una manera muy natural de empezar todo el proceso. Las etapas del parto se miden en algo más que cambios físicos. Las mujeres también experimentan diferentes emociones. Durante la fase inicial, muchas mujeres se sienten aliviadas y emocionadas porque el nacimiento de su bebé está cerca. Los compañeros y la gente de apoyo juegan un papel importante ayudando a la mamá a sentirse cómoda durante las diferentes etapas del parto. Durante la fase inicial estaba abrumado con las emociones y con todo lo demás. Tan solo quería ofrecer toda mi ayuda, acompañarla y animarla todo el tiempo. Durante la fase inicial, la gente de apoyo puede ayudar a la mamá a descansar y a relajarse, a pasear con ella y a distraerla con libros, juegos y otras actividades ligeras. Cuando fuimos a la sala de bebés y vimos a los recién nacidos, pensamos que estábamos muy cerca de ser papás y nos emocionamos. Un cambio en la intensidad y regularidad de las contracciones nos indica que la mamá está progresando hacia la fase activa de la primera etapa del parto. La fase activa dura entre 3 y 5 horas. Recuerda que esto es tan solo una estimación y que es normal tener fases activas más cortas o más largas que esto. Las contracciones durante la fase activa duran entre 45 y 60 segundos cada una, espaciadas entre 3 y 5 minutos. Generalmente se aconseja a las mujeres ir al hospital cuando las contracciones ocurren cada 5 minutos, pero recuerda llamar al médico y seguir sus instrucciones sobre cuándo debes acudir al hospital. Durante la fase activa, la parte superior del útero sigue contrayéndose. Se hace más gruesa y fuerte. Estas contracciones más intensas y frecuentes hacen que el cuello del útero se dilate más rápidamente, pudiendo ocasionar algunas manchas de sangre. En esta fase, el cérvix se dilata de 3 a 7 centímetros. Cuando la mujer llega al hospital o clínica, las enfermeras o médicos observarán la dilatación realizando un examen vaginal. Si la fuente no se rompió durante el inicio del trabajo de parto, puede romperse durante la fase activa debido a la fuerza de las contracciones. Fue muy importante para mí cuando estaba en la fase activa del parto y tenía que manejar esas contracciones, que la gente permaneciera callada. Era muy difícil para mí concentrarme, se oía mucho ruido. Con la voz de Aarón contando y diciéndome al oído que podía hacerlo, me ayudó a concentrarme. Las mujeres empiezan emocionalmente a concentrarse durante esta fase en su trabajo de parto. También se vuelven más dependientes de otros y experimentan mayor indecisión. Las personas de apoyo deben ayudar a la mamá con palabras de ánimo, a cambiar de posición con frecuencia
y a utilizar las técnicas de relajación y de manejo del dolor que funcionen mejor para ella. También deben asegurarse de que la habitación esté tranquila para ayudarla a descansar entre contracciones. Creo que fue en el final de la fase activa cuando empecé a sentirme un poco cansado. No estaba haciendo tanto trabajo como el que estaba haciendo Becky, pero me sentía muy cansado. Me sentía que no podía hacer nada para que las contracciones sucedieran más rápido. Al progresar la fase activa de la primera etapa, el bebé comienza un proceso de rotación interna. Para poder pasar por la parte inferior de la pelvis y el canal del parto, la cabeza del bebé necesita girar y mirar hacia la espalda de la mamá. A esta posición se le llama presentación anterior. A veces la cabeza del bebé gira hacia una presentación posterior, es decir, mira hacia el frente de la pelvis. Su cabeza presiona con más fuerza la espalda de la mamá, lo que puede causar un parto con más dolores de espalda y más lento. Debido a la fuerza de las contracciones, la forma de la pelvis y el uso de las posiciones del trabajo de parto, un bebé puede girar por sí solo hacia una posición anterior antes del nacimiento. La tercera y última fase de la primera etapa del trabajo de parto es la transición. Es la parte más intensa del parto, pero también la más corta, durando habitualmente entre 30 minutos y 2 horas. Durante la transición no estaba muy cómoda. La enfermera me dijo que intentara gemir, tomar una respiración profunda y después dices, ahora relájate. Las contracciones durante la transición se intensifican rápidamente teniendo 2 o más picos. Duran entre 60 y 90 segundos cada una, ocurriendo cada 1 a 3 minutos, dejando muy poco tiempo a la mamá para descansar. Durante la transición, la fuerza de las contracciones hace que la parte superior del útero se haga más gruesa y fuerte todavía para poder empujar al bebé hacia abajo. Las contracciones causan la dilatación completa del cérvix de 7 a 10 centímetros. Debido a la intensidad de la transición, es normal que las mujeres experimenten escalofríos, temblores, náuseas o vómitos. Por esta razón, una mujer durante la transición suele mostrarse irritable, desorientada y dependiente de otros. Emocionalmente estaba completamente sin fuerzas durante la transición. Sabía que me estaba acercando hacia el final, pero no podía más. Sabía que tenía que seguir esforzándome, respirando y resistiendo. Los compañeros y gente de apoyo pueden ayudar a la mamá a concentrarse durante las contracciones con el contacto visual directo y dándole direcciones cortas y claras. También pueden animarla a descansar entre las contracciones y ofrecerle ayuda emocional para evitar que se venga abajo durante este periodo tan intenso. Puedes recordarle que con cada contracción cada vez falta menos para que nazca el bebé. Durante la fase de transición del parto, el dolor se hizo más intenso para ella. Y yo intentaba darle un masaje en la espalda y también aplicarle presión. Estaba junto a ella para ayudarle moralmente y decirle que lo estaba haciendo muy bien. Decirle que lo iba a conseguir y que todo iba a terminar muy pronto. Durante la transición, el cuello del útero se dilata completamente y el parto pasa a la segunda etapa.
Algunas mujeres experimentan un periodo de descanso de unos 20 minutos entre la fase de transición y la segunda etapa del parto. Durante la segunda etapa, la mamá puja y el bebé nace. Puede durar tan solo 20 minutos o hasta 2 o 3 horas o incluso más. En la segunda etapa, las contracciones duran entre 45 y 90 segundos y suceden entre 3 y 5 minutos de diferencia, dando mayor tiempo para descansar a las mamás. Al ir aumentando la intensidad de las contracciones, la mamá siente un deseo urgente de apretar y pujar. Sentí mucha presión y llamé a la enfermera y me dijo, ¿sientes que necesitas pujar? Y yo no lo sabía. Y después, con la siguiente contracción, dije, sí lo necesito empezar a pujar. Mucha gente lo compara con la sensación que tienes cuando tienes que ir al baño, pero yo sentía que tenía que pujar para aliviar la presión. El rango de emociones que las mujeres pueden experimentar en la etapa de pujar puede ser abrumador. Quizás se sientan aliviadas y con energía, o si la etapa se alarga, toda esta emoción se puede mezclar con sentimientos de agotamiento y frustración. El pujar fue un gran alivio para mí, porque sabía que todo eso iba a terminar. Además, me sentí bien de pujar y podía ver que iba progresando y emocionalmente era más satisfactorio para mí. Durante la segunda etapa, los compañeros pueden ayudar a la mamá a cambiar a posiciones más cómodas y productivas. Es también importante que durante esta etapa proporcionen ayuda emocional y concentración a la mamá. Pueden decirle algo como, lo estás haciendo muy bien, ya casi has terminado, ya solo tienes que pujar un poco más. Y no se olviden de decirle que descanse entre pujos. En este momento del parto, la parte superior del útero está más gruesa y con cada contracción empuja al bebé hacia abajo para que pase por la pelvis. A esto se le llama descenso y se determina por las estaciones pélvicas, es decir, la posición de la cabeza del bebé en relación a las espinas de la pelvis. La posición del bebé se mide en centímetros en positivo y negativo. Durante la mayoría del embarazo se encuentra en el rango negativo. Después del aligeramiento suele ponerse a 0 y durante el trabajo de parto desciende hacia valores positivos. En la segunda etapa del parto, el bebé debe progresar hasta la estación de 4 o 5 positivo. Al ir pujando y con cada contracción, la cabeza del bebé desciende y vuelve a retroceder ligeramente entre las contracciones. Para ayudarle a descender más fácilmente, su cabecita está formada por 5 placas o huesos separados. Los huesos se van modelando para que la cabeza pueda entrar por el canal del parto, dando la forma de cono a su cabecita que durará hasta algunos días después de su nacimiento. Miraba al espejo porque quería ver cómo progresaba. Podía sentir que ya estaba cerca y pujaba más fuerte. La cabeza del bebé se puede ver emerger y volver para atrás. Su cabecita corona cuando dilata la apertura de la vagina al máximo. A partir de este momento, la cabeza ya no retrocede para atrás entre contracciones. Las mamás sienten con frecuencia una sensación de ardor en el perineo, la piel entre la apertura vaginal y el ano. Todo el mundo me decía que la cabeza había coronado y podía tocar abajo y sentir su cabeza. Fue como una quemadura, una sensación de más ardor caliente que no había sentido antes de que coronara. Después de la coronación, viene el nacimiento de la cabeza. La cabeza del bebé se estira y el mentón se levanta, permitiendo que salga afuera del canal del parto. Su cabeza sale boca abajo y gira para alinearse con los hombros que todavía permanecen dentro de la mamá. Al pujar una vez más, un hombro sale primero y después el otro. Después de los hombros sale el resto del cuerpo y se produce el nacimiento. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Jesús! Jesús, gracias, Jesús. Estaba agradecida y ahora que lo tenía en mis brazos y podía ver su carita, me sentía como una mamá.
Y ese era mi hijo. Sentí ese vínculo afectivo. Después del nacimiento se corta el cordón umbilical. No hay terminaciones nerviosas en el cordón, por lo que el bebé no siente nada. Estaba llorando sin parar. Fue un alivio porque ya no estaba embarazada. Estaba muy feliz. Por fin tenía a mi hijo y podía empezar la etapa de mi vida que había estado esperando durante 9 meses. Después de unos 20 minutos de haberse producido el alumbramiento, viene la tercera etapa del parto, la expulsión de la placenta. El estrechamiento repentino del útero después del nacimiento separa la placenta de la pared del útero. Una nueva contracción avisa a la mamá que es tiempo de expulsar la placenta. El médico o partera la miran bien para asegurarse de que la placenta fue expulsada entera. En este momento, la mamá se siente generalmente más feliz y aliviada y al mismo tiempo se siente muy cansada. Expulsar la placenta no fue tan difícil. Sentí una pequeña contracción y después pujé un poco y salió afuera. Para ayudar a que el útero se contraiga y prevenir que no sangre demasiado, el médico puede dar un masaje en la parte superior del abdomen, lo que puede ser incómodo para la mamá. El útero se contrae al tamaño de un melón durante las horas después del nacimiento y continúa contrayéndose hasta llegar a su tamaño normal de una pera a las 6 semanas del nacimiento. La mamá puede sentir entuertos incómodos mientras el útero se contrae. Dar el pecho lo antes posible después del nacimiento ayuda con este proceso. Amamantar a mi bebé por primera vez fue como una experiencia espiritual. Me sentí profundamente conectada y parte del ciclo de la vida entre una mamá y su hijo. Ya se acabó. Has recorrido el largo camino del trabajo de parto. Desde el preparto y hasta que empieces a amamantar a tu bebé, tu cuerpo está diseñado para dar a luz y cuidar de tu bebé. Confía en tu cuerpo y sigue tus instintos, mientras experimentas el milagro del alumbramiento. Siento que tener a mi hijo y pasar por el parto me ha cambiado. Ahora sé todo lo que puedo hacer. Estoy más segura de ser mamá porque he pasado por todo eso. Y ahora puedo resistir todas estas cosas. Fue algo que no se puede describir. Todo fue una experiencia positiva. Hey, how are you? Daddy's doing fine. How are you doing, sweetie? Es una experiencia que transformará tu vida. Tienes este maravilloso hijo que ya es parte de tu vida y que nunca supiste lo que te estabas perdiendo. De repente se convirtió en lo que debería ser mi vida.